del diagnóstico y línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y no quiero pasarme esta oportunidad sin hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre hacer un diagnóstico de línea base versus hacer una auditoría? ¿Creen que hay diferencias? ¿Creen que hay relación? ¿Son lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Qué opinan? Como para ir orientando un poco, son momentos distintos la utilización. En la práctica hay cierta diferencia, en la práctica, pero las bases en realidad son muy parecidas, muy parecidas. Y es por eso que les había mencionado que nos vamos a vincular a los procesos de auditoría, porque en realidad un diagnóstico, el proceso de un diagnóstico debe estar muy orientado a los procesos de auditoría para que pueda ser adecuadamente efectivo. En ninguno de los casos buscamos que la información sea irrealista. Por el contrario, tiene que ser 100% real. Y lo que puede diferenciar notablemente, y de ahí también vamos a ver un poco los formatos o las listas de verificación para entender por ahí las mañas también dentro de consultoría en el uso de listas de verificación, pero de repente lo que puede variar es el momento en que lo realizamos. Porque una auditoría normalmente lo hacemos para medir cómo vamos luego de un proceso de implementación. Y sin embargo, un diagnóstico de línea base normalmente lo hacemos cuando vamos a iniciar un proceso de implementación, para poder saber en realidad cómo se encuentra la organización antes de un proceso de implementación. Eso como idea fuerte o idea base, y por ahí a veces siempre han hecho esta pregunta, ¿no? Hay diferentes listas de verificación o checklists, por ahí si alguien todavía no comprende el término lista de verificación, para hacer un proceso de diagnóstico y hay diferentes checklists para hacer un proceso de auditoría. En realidad podemos utilizar los mismos checklists, las mismas listas de verificación. Hoy vamos a entender justamente la gran importancia que tienen estas listas de verificación y cuál es la desventaja de regirnos al 100% o, digamos así, rígidamente al contenido de una lista de verificación. Repito, hay más detrás que solo obtener la información documentaria. ¿Dónde laboras actualmente? ¿Ya han realizado una evaluación inicial o un estudio de línea de base en materia de seguridad y salud en el trabajo? Hoy día nos vamos a volver todos así como los doctores, porque de eso se trata. La palabra diagnóstico en un momento lo han escuchado, pero no en seguridad, lo han escuchado de repente cuando van al hospital, ¿no? Diagnóstico, cuando hablamos de repente de que el médico te hace un chequeo para poder dar un diagnóstico de cómo te encuentras y qué tipo de medicación o qué tipo de tratamiento darte. Entonces, aquí nos vamos a convertir igual en los profesionales, digamos así, médicos, pero especialistas pues en materia de seguridad y salud, donde vamos a saber, vamos a mapear, vamos a chequear, digamos así, a una organización en materia de SST y poder definir, establecer cuál es esa medicina, cuál es ese tratamiento que requiere la organización para su proceso adecuado de implementación del sistema de gestión de SST. Ahora, también desde ya quiero dejar claro, si bien la costumbre o la práctica es hacer un diagnóstico solo al inicio de la implementación, en la realidad, por procesos de fiscalización, porque ya por experiencia también les digo, me ha pasado en otras fiscalizaciones, te solicitan tener un estudio de línea base o diagnóstico por cada inicio de año de gestión. Por ahí alguien se dirá, pero ¿por qué? Si solamente hay que hacerlo al inicio de la implementación. Dentro de los requisitos para poder generar un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, te dice que es revisar dos bases fuentes, la línea base y el último hiper actualizado o la última evaluación de riesgos. Entonces, si cada año yo estoy gestionando un plan anual 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, se entiende que para haber desarrollado ese plan, para yo poder haber definido mi necesidad o el tratamiento que le voy a dar a esa organización, tengo que haber hecho un diagnóstico. Marcos, pero eso lo puedo validar con los informes de auditoría. Sí, claro, si has hecho las auditorías oportunamente, pero dentro de la realidad, especialmente acá en Perú, revisemos la normativa.
¿Con qué frecuencia se tienen que hacer las auditorías si hablamos de las auditorías por auditor registrado por el MINDRA? Porque esas son complementarias a las internas que dependen de un sistema internacional ISO 45001. Pero si hablamos que no estoy bajo un enfoque ISO 45, estoy bajo el enfoque Ley 29783, ¿con qué frecuencia debo hacer estas auditorías? Y vendrá la propuesta, pues las de alto riesgo deberán hacer cada 2 años. Las que son de bajo riesgo deberán hacerlas cada 3 años. Evan está súper actualizado con ese tema. Ok, entonces la pregunta es, ¿yo estoy haciendo planes anuales de gestión cada 2 o cada 3 años? No, no. Entonces, ¿cuándo voy a hacer la medición de cómo fue mi sistema de gestión y qué necesito trabajar para la gestión en adelante o para la nueva gestión que se va a iniciar? Otras preguntas que también siempre se mezclan aquí y que vamos a ir contestando. Marcos, ¿qué pasaría si yo hago mi diagnóstico ahorita, en el mes de junio, para iniciar julio mi gestión? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿No se supone que debo empezar mi gestión en el mes de enero o diciembre? No necesariamente, ¿ah? Tú puedes iniciar tu gestión de repente hasta en noviembre o diciembre, eso no tiene nada que ver. Tú puedes hacer tu gestión incluso no solamente por 12 meses, la puedes hacer por 8 meses, 7 meses o año y medio si tú deseas. Va a depender de cada organización. Pero dentro de la práctica, dentro de, digamos así, de lo establecido, especialmente porque cuando hablamos de anual y tiene que también estar un poco alineado a los temas contables, financieros de la organización, hay un inicio normal de año en enero y hay un inicio normal, o disculpen, una finalización normal que es en diciembre. Pero, repito, no es una regla de oro, o sea, puede ser variable en función de la necesidad del sistema o de la necesidad de implementación de la gestión de seguridad y salud. Entonces, justo lo que Nicolás nos pregunta. Entonces, conclusión, ¿debiera hacerse la línea base de forma anual? Sí, repito. ¿Por qué? Porque hay las prácticas de necesidad para la planificación. 2, porque ya ha pasado en la experiencia que fiscalizadores te solicitan la línea base que se utilizó para la generación del último plan anual. Oye, pero en la legislación solamente dice que hay que tener los informes, o disculpen, las líneas bases para el proceso de implementación. Sí, pues, efectivamente. Pero por ahí, como ustedes ya se han dado cuenta, hay unos enlaces, si vamos a la planificación, te dice que tienes que revisar constantemente esta línea base. Así que no nos cuesta hacer constantemente o una vez al año este tipo de diagnósticos, que nos equivale o nos vale como si fuera un proceso de auditoría. Entonces vamos conociendo un poco. Para esto, porque vamos a hablar justamente del diagnóstico y no podemos hablar del diagnóstico si no entendemos cuál es la necesidad y el por qué tenemos que hacer un diagnóstico. En el Decreto Supremo 005-2012-TR, que ya para esto hemos revisado anteriormente legislación, y como yo mismo les he enseñado la parte de legislación, sé que esta parte me la salté, por eso la he puesto aquí. En el artículo 26 se describen cuáles son las obligaciones que tiene el empleador. ¿Y por qué tenemos que saber las obligaciones del empleador? Porque cuando vayamos a hacer el diagnóstico, los puntos que vamos a iniciar con análisis tienen que ver justamente si se está cumpliendo las obligaciones de parte del empleador, si se están cumpliendo las responsabilidades del empleador, si los trabajadores están cumpliendo con sus responsabilidades y también se les está brindando sus derechos como corresponde. Eso como parte básica en el diagnóstico. Entonces, si yo quiero entender en qué me voy a enfocar al momento de hacer un diagnóstico, tengo que entender también la parte legal, qué cosa me pide que evalúe. El empleador tiene las obligaciones de, 1, garantizar la seguridad y salud en el trabajo como parte de una responsabilidad que sea conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. Marcos, ¿me estás diciendo entonces que no solamente se trata que yo genere mi área de seguridad y salud en el trabajo y que ellos se encarguen de promover la salud, la seguridad y salud? Sí, no solamente se trata de ello. La norma o la legislación nos obliga de que esto sea a todos los niveles de la organización. Y es por eso que una de las frases que más utilizamos es: la seguridad es de todos, la responsabilidad es de todos. ¿Y quién debe ser compartida? Lo vimos en la parte de legislación. ¿Quién tiene que hacer que esa responsabilidad sea en todos los niveles? Justamente es el empleador. Él tiene que garantizar ello. Primer punto. Segundo,
El empleador es el que define y comunica a los trabajadores quién va a ser el departamento o área que se encarga de hacer la identificación de peligros, evaluación de riesgos y todos los controles que estén relacionados con la seguridad y salud. Otra de las obligaciones es disponer que exista una supervisión efectiva, que sea necesario, para poder asegurar la protección de la seguridad y salud, y esto orientado justamente a los principios de la Ley 29783. Nos dice que hay que promover la cooperación y comunicación entre el personal, con la finalidad de aplicar adecuadamente todos los elementos que forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que funcionen de forma eficiente. Cuando hablamos de cooperación y comunicación, ¿cuáles son los principales problemas, digamos así, en materia de seguridad y salud que se generan justamente por falta de cooperación y comunicación entre el personal? Y estoy más que seguro que hablaremos todos en general. Pues cuando quiero levantar las observaciones, proyectos y mantenimiento no me ayudan. Cuando quiero ver una gestión de equipos de protección personal, no tengo los recursos necesarios para las compras, la logística demora, los líderes principales de la organización no utilizan sus equipos de protección personal, viene el dueño, viene el gerente general a la organización y como es el dueño, es el gerente general, no quiere utilizar los equipos de protección porque digamos así, le incomoda. Todos estos puntos tienen que ver justamente con esta obligación de la promoción de cooperación y comunicación. Otra de las obligaciones es cumplir con los principios del sistema de gestión de SST, y principalmente orientados al artículo 18 de la ley, que tiene que ver con todos los programas voluntarios que se puedan adoptar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Programas, ¿como qué? Complementario al programa anual, que tiene que ver muchas cosas, hablamos de los programas de capacitación, los programas de auditoría, los programas de inspecciones, los programas de salud ocupacional, los programas de campañas de salud. ¿Qué más programas tenemos? Los programas que tienen que ver netamente con el servicio de seguridad, si lo tengo propio, lo tengo tercerizado. Otros voluntarios, por ejemplo, si quiero hablar de repente de un programa de protección de accidentes de manos, protección bueno, creo que acá tendría un montón de programas que van a estar relacionados a cada organización. Y en ello está orientado justamente este artículo 18, que tiene, y aquí nos menciona que tiene que ser realista con la organización. No me puedo poner a generar programas cuando no son viables y no son alcanzables por la organización. Hasta aquí ya nos vamos dando cuenta que hay varios puntos entre positivos, negativos, fortalezas, debilidades, que van a tener que ser analizados en el diagnóstico. El empleador es el que establece, el que aplica, evalúa una política y un programa en materia de SST que tenga objetivos medibles y trazables. Aquí es clarísimo porque los objetivos que son medibles y trazables están y deben ser coherentes con la política generada. Adopta disposiciones que sean efectivas y promueve la SST, identificando y eliminando los peligros y riesgos relacionados al trabajo. O sea, hago mi hiper, o sea, promuevo que se genere el hiper, pero también promuevo que se implementen las medidas de control dispuestas en el hiper. Establece programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo y del cumplimiento, y ahí hablamos de hacer las verificaciones correspondientes al tema legal, correspondientes al tema de la programación, monitoreos con respecto a los cambios que se puedan generar en la organización y otros riesgos y oportunidades que se puedan haber establecidos. Adopta medidas efectivas que garanticen la participación de los trabajadores y sus representantes en la ejecución de la política y los comités de SST. Comités, no nos olvidemos, para organizaciones de 20 trabajadores a más. Y acá también estaba mencionado el supervisor para organizaciones de menos de 20 trabajadores. O sea, es el empleador aquí donde vamos a verificar y vamos a evaluar, digámoslo así, si está cumpliendo con todas esas facilidades a que pueda funcionar la política de SST y que pueda funcionar también adecuadamente el comité o el supervisor de SST. Por ahí de repente dentro de las realidades a comentar, hay organizaciones que dicen, sí, sí, yo apoyo al comité, tenemos comité, está formalizado y todo. Pero cuando son los días de reunión, son los días de inspecciones, son los días de campañas, etc., que son obligaciones del comité, no, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no, no se puede permitir.
¿no? Entonces, estos también forman parte de los puntos de evaluación del diagnóstico. Proporciona recursos adecuados para garantizar que las personas que son responsables de la seguridad y salud, ya sea el comité, el supervisor, puedan cumplir con los planes y programas preventivos que se han establecido durante el año. Ahora, también hay responsabilidades que hay que medir. Entre ellos, el empleador está asumiendo el liderazgo y compromiso dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos de asumir, tiene que ser reflejado, ¿no? Esta base legal la vamos a encontrar en el artículo 66, 30 y 31 del Decreto Supremo 005-2012-TR, así como en el artículo 35 de la Ley 29.783. Clave. El empleador puede delegar sus funciones, puede delegar actividades, pero pase lo que pase, es quien asume cualquier tipo de responsabilidad, ya sea de repente por un accidente o por una enfermedad ocupacional. Entonces, tiene que tener las cualidades de asumir esa responsabilidad. Y ahí hablamos de, pueden ser económicas, legales, penales hoy día que también tenemos, administrativas y etc. El empleador define los requisitos de competencia por actividad y puesto de trabajo, adjunta al contrato adjunta el contrato de trabajo las recomendaciones de SST a los trabajadores, genera y motiva que se generen las 4 capacitaciones como mínimo al año por el personal que sea competente y que se dé en el horario de trabajo, organiza que exista el servicio de SST, que puede ser propio o puede ser común para aquellos que nos están acompañando por primera vez. Cuando hablábamos de propio es que puedes tener tu propio equipo. De repente tienes tu jefe de seguridad, tu médico, tu ergónomo, tu psicólogo y todo el equipo correspondiente dentro de tu planilla. O lo tienes común, compartido, por ejemplo, a través de una consultora que te brinda el seguimiento y los procesos de tercerización general de SST. Ellos te brindan a los profesionales, al médico por horas, acompañamientos, etc, etc, etc. Puede ser propio común. Entregar una copia de reglamento interno de SST, y esto tengamos también en consideración que es aplicable a organizaciones de 20 trabajadores a más. Y elabora un diagnóstico de línea base y documenta todo el sistema de gestión, entre ellos el IPER, la línea base que es parte de una documentación obligatoria, ¿sí? Por ahí les pregunté al inicio, ¿en algún momento tu organización ha tenido un diagnóstico de línea base? El que puso no, nos atenemos a varias cosas, porque es un incumplimiento legal, va a salir como negativo dentro del diagnóstico. Y si estuviéramos hablando ya en las sesiones que vamos a tener más adelante, como por ejemplo fiscalización, el no tener un diagnóstico de línea base está considerado como una infracción grave, multiplicándose la multa por la cantidad de trabajadores afectados. Entonces, ¿qué tan importante es tener este diagnóstico? Es muy importante. Carmen nos dice, ¿qué diferencia hay entre empleado, empleador y trabajador? Ok, es clave mencionarlo, porque incluso ahí yo voy a acotar una más que es muy usada, que es colaborador. El término adecuado para describir a un trabajador es según la legislación en el país. Acá en Perú, la legislación se refiere a la persona con la que se tiene un convenio o un contrato de servicio de trabajo, se lo conoce como trabajador. Pasó hace 7 años atrás, me parece, en una organización muy conocida de bebidas gaseosas, que Sunafil le puso una infracción por haber utilizado el término colaborador cuando la legislación nacional menciona el término trabajador. Entonces, yo no puedo referirme al trabajador con otros términos como colaborador o como empleado. Normalmente empleado le llamas pues al mismo trabajador, pero que tiene de repente actividades más de administrativas, actividades más de confianza o algo así. El empleador es la persona que tiene personal bajo su cargo, o sea, es el que contrata. Normalmente el empleador es el gerente general, representado, delegado a las funciones a través del jefe de recursos humanos, el gerente de personas, etc. Esa es la diferencia, Carlos. Nicolás nos dice, ¿se debe entregar obligatorio de RIS a cada trabajador? Sí, a cada trabajador, obligatorio. Una copia.
Muy bien, entonces hasta aquí hemos mapeado todo lo que tiene que ver con obligaciones y lo que tiene que ver con responsabilidades. Pero el trabajador también las tiene, pues aquí no se trata, como dicen en algunos casos, no, pues todo se lo carga el empleador. No, no, también hay responsabilidades del trabajador. Entre ellas, y también van a ser parte de lo que hay que evaluar en el diagnóstico, cumple con las normas, los reglamentos y las instrucciones de programas de SST, hace adecuadamente el uso de instrumentos, los materiales, los EPPs con una previa capacitación, opera la maquinaria, los equipos e instrumentos que le corresponden y no, o se limita a no utilizar a los cuales no esté autorizado, coopera y participa en los procesos de investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, y esto de cierta forma también representado a través de los comités o los supervisores de SST. Se somete a los exámenes médicos a los que esté obligado por norma, y aquí hay que tener bastante claridad, porque cuando hablamos de obligados por norma nos referimos también según el nivel de obligación por sector, porque hablamos de los sectores que se dedican a actividades de alto riesgo y hablamos también de aquellos que no están dentro del grupo de alto riesgo. Como tema de resumen, los de alto riesgo, denotados por actividad según el decreto supremo 00, a ver, se me fue el número, la 0, anexo 5 del decreto 093 SA, ¿sí? En el anexo 5 vamos a encontrar toda la lista de actividades consideradas como alto riesgo y que por consecuencia están obligadas a contratar un seguro complementario de trabajos de riesgo, porque esa norma es del seguro complementario de trabajos de riesgo. Entonces, aquellos que estén considerados como alto riesgo están obligados a hacer sus exámenes antes, durante y después. Aquellos que no estén considerados en actividades de alto riesgo, pues su obligación actual es hacer los exámenes cada 2 años. Y los exámenes de salida, opcionalmente, si es que se solicita. Punto importante aquí también, se debe garantizar la confidencialidad. Entiéndase que lo que estamos mencionando de repente un poquito rapidísimo, cada uno de estos puntos, dentro de un incumplimiento, está relacionado a una infracción y por consecuencia una multa dentro de un proceso de fiscalización. Entonces, es por eso que hay que tenerlo muy bien mapeado en la parte de diagnóstico. El trabajador participa en los programas de capacitación y actividades destinados a la prevención de riesgos laborales, reporta de inmediato a representantes o delegados de seguridad los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces, aquí dentro, algo práctico, de repente como para ya ir dándole forma a esto, lo que normalmente se suele hacer es que frente a cada uno de los requisitos legales, vamos a estar hablando del E29783, su reglamento u otras normas, e incluso nuevas que se vayan a generar, cuando vamos viendo cada uno de los requisitos, normalmente para hacer una lista de verificación, es ponerlo, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Marcos, por ahí yo he visto que existen formatos de listas de verificación. ¿De dónde salieron? Pues efectivamente salieron también de la misma forma como les menciono. Se denotaron o se estructuraron cuáles son los requisitos a implementar y solamente se pasó a un cuadro de seguimiento donde se pone cumple, no cumple. ¿Sí? Carmen nos dice, todos están obligados a tener EMO preocupacionales y seguro vida de ley. Seguro vida de ley desde el año pasado todos, al 100%, ya no desde el 4.º año, sino desde el primer día de contratación. Con respecto a los EMOs preocupacionales, solo los de alto riesgo. Los que no sean de alto riesgo, ahora tienen la posibilidad de generar o validar el último examen que tuvieron, desde repente hasta incluso de la empresa anterior, hasta que ya tengan 2 años laborando en la organización para poder generarle recién su examen médico. Por ahí alguien dirá, pero eso no es posible, que no podemos tener la información de cómo está entrando la empresa. Sí, pues es una gran limitación, pero es lo que está ahorita actualizado como tema normativo. Carlos Macías nos dice, seguro vida de ley, pero si no está en planilla, no, pues ahí entendamos bastante claro. Y eso sí lo quiero dejar desde ya, porque apunta también a los temas de fiscalización. Yo no puedo, o nadie podría, optar por decir que hay un incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo si previamente no se ha alineado adecuadamente en los temas sociolaborales.
Significa que yo no puedo decir que tu personal no esté utilizando los equipos de protección personal si primero que nada, de repente ese personal ni siquiera es de tu planilla. Entonces, las infracciones no van a llegar por el incumplimiento de seguridad, te van a llegar primero por los temas sociolaborales. Y ahí hablaremos que si el personal lo tienes por recibos por honorarios por el mismo monto, más de 3 meses seguidos, no, pues ya estás dentro de tu obligación haber hecho el proceso de contratación. No, es que lo tengo por recibos por honorarios para evitar el tema justamente de costos. Ya, pues eso es una evasión justamente de los temas sociolaborales. Y eso es lo que se aplica primero, y una vez alineados los procesos sociolaborales, inmediatamente sí se dan los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Por eso que SUNAFIL ve dos partes, ¿no? Ve sociolaboral, porque es lo primero que se debe formalizar, y luego complementariamente seguridad y salud en el trabajo. ¿El SCTR cubre enfermedades ocupacionales? Sí. Sí los cubre, está dentro de su obligación y dentro de la legislación. El tema es que hay empresas que creen que las enfermedades ocupacionales no se reportan o hay que escondernos las enfermedades ocupacionales porque si no van a pensar que estamos generando un mal. No, en realidad ese tabú se llegó a romper hace 3 años atrás cuando corporativos, varios corporativos acá en Perú empezaron a reportar enfermedades ocupacionales y por montón. ¿Por qué? Porque el SCTR está obligado a cubrirlo así como si fuera un accidente. Y bueno, en realidad hay que aprovechar que se tiene el seguro complementario para cubrir esa necesidad. Acá en Argentina nos dice es obligatorio el preocupacional y el seguro vida ley. Acá en Perú, hasta antes del 2016, es más, hasta el 2016, era obligatorio el examen de entrada para todos los procesos. Pero acá en Perú, bueno, eh, el grupo empresarial presionó tanto por el tema de costos y otros temas que al final nos quitaron esa obligación del examen preocupacional para las actividades de bajo riesgo. Y hoy día solamente es obligatorio para alto riesgo. En el Estado es obligatorio el vida ley, sí, según el tipo de contratación. Seguro de vida de ley es un seguro particular, sí, bueno, no nos metemos mucho seguro de vida de ley porque no tendría mucho que ver con la orientación directa de SCD. ¿Ah? A ver, Sadik nos dice, con la coyuntura COVID-19, en el caso de empresas de trabajo de alto riesgo, ¿también podemos considerar el EMO de su anterior trabajo? No, en alto riesgo sí estás obligado a hacer el examen médico. Ahí sí estás obligado. En el caso que el trabajador ya labora 3 años, su EMO ya cumplió 2 años, aún seguiría vigente por el decreto legislativo 1499, que se dio justamente por el tema de contexto COVID-19, te da la posibilidad de darle mayor validez hasta que termine la emergencia sanitaria, y esa está terminando ahora en el mes de septiembre. Eso sí pudiera cubrirse, pero hablamos del periódico, no hablamos del de entrada. Sociolaboral, también tiene que ver el área de SCT en su responsabilidad. No, en realidad no. O sea, no como parte de sus funciones. O sea, si tú eres alguien, hay un área encargado de SCT, no lo tendría que ver como parte de sus funciones, pero tiene que promoverlo con el empleador porque hay contingencias dentro de los procesos de fiscalización. Normalmente los temas sociolaborales los ve el área de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, ya una vez cuando ellos han cubierto todos los temas, ya ahora sí, ¿no? Ya la gente está formalizada, entonces ya corresponde dar el adecuado seguimiento en SCT. Muy bien. Derechos del trabajador, porque también es cierto, no nos podemos seguir sobre ellos, ahí también está la parte legal. Cualquiera sea la modalidad de contratación, aquí justo lo que están preguntando, cualquiera sea la modalidad de contratación, tiene derecho al mismo nivel de protección en materia de SCT. Y el plan de vigilancia, por ejemplo, lo ha dejado clarísimo. No interesa si está bajo tu planilla o no, tiene derecho al mismo nivel de protección. Transferidos a otro puesto de trabajo, motivado por razones de ST, sin menoscabar sus derechos remunerativos y categoría. No podemos afectar, si fue transferido a otro puesto, sus temas remunerativos o la categoría de su puesto. Tienen derecho a examinar factores de riesgo que afecten su seguridad y salud en el trabajo. Ellos pueden solicitarlo, es más, por eso que también a través de sus representantes, sea el sindicato, en algunas organizaciones que lo tengan, o el comité o el supervisor de SCT, ellos se organizan justamente para solicitar que se haga la examinación o la evaluación de los factores de riesgo que puedan afectarles. Están en su derecho, la normativa lo permite.
Participar en la identificación de peligros y de riesgos. Están en su derecho. No, pues que el especialista de seguridad es el experto y por eso él solo lo hace. No. Ya, bueno, todavía no hemos visto el tema de hiper. Nos toca el lunes que viene. ¿Sí? Ahí vamos a entender la obligación que hay en el hiper. Tiene que existir esta participación de los trabajadores y por consecuencia evidencia. Ya lanzo una palabra importante para el diagnóstico. Evidencias. En el reglamento interno de SCT se van a tener, disculpen, en el reglamento interno de trabajo, que esto pertenece a recursos humanos como parte sociolaboral, aquí es donde se establecen las sanciones por incumplimiento del trabajador. No en el RIS, bastante cuidado. El reglamento interno de SCT no tiene sanciones. El que tiene esas sanciones es el reglamento interno de trabajo. Y con ese, digamos, ahí se sanciona los incumplimientos a los estándares de SCT. Y eso está dentro de las obligaciones en el artículo 79 de la ley, en base a los criterios de objetividad, proporcionalidad y a la falta cometida. Y Marcos, ¿y por qué mencionamos todos estos? Porque estos puntos se desglosan en una lista de verificación que hay que ver si la organización los cumple o no los cumple. El RIT, ¿es obligatorio que esté registrado en el MINTRA? Sí. El MINTRA te tiene que dar digamos así, una aprobación al RIT, Reglamento Interno de Trabajo. Con respecto al RIS, el Reglamento Interno de SCT, no, eso lo aprueba el comité o el supervisor según sea el caso. Eso sí es interno. ¿Qué es un estudio de línea base? Ahora sí, con este preámbulo entramos a más tecnicismo, digamos así. ¿Qué cosa es un estudio de línea base? Según la ley 29.783, en su artículo 37, y el decreto supremo, su reglamento de la ley, en el artículo del 76 al 78, ahí vamos a encontrar toda la fuente con respecto a la línea base, nos dice que principalmente es el análisis de la situación de la organización en lo que respecta a SCT. O sea, el diagnóstico o la línea base es como decir a ver, si ustedes van al médico sería como la máquina de tomografía o la máquina que genera rayos X y que te permite saber cuál es la situación, ¿no? Que ahora también entendamos muy claro que tú puedes tener la línea base, pero ese no te da resultados y no te da conclusiones. Es el profesional, el técnico, el que genera las conclusiones luego de revisar los exámenes. Este vendría a ser como si fuera un examen. La línea base sería el examen para saber cómo estás. Nos permite la línea base comparar lo que se está haciendo actualmente, como estamos, y lo que tiene la organización con respecto a los requisitos. Ahora, cuando hablamos de requisitos, netamente el término de línea base está dentro de la ley 29.783 y se refiere a los requisitos de ley 29.783. Pero cuando hablamos no solamente de la ley 29.783, ya no hablaremos de repente de línea base, sino hablaremos en general de diagnóstico. Y el diagnóstico, entiéndase de esta forma, también puede estar orientado a otras normas que no solamente sean la ley 29.783. Yo puedo estar haciendo un diagnóstico, por ejemplo, de mi sistema de gestión basado en ISO 45001. Y eso se va a hacer antes de implementarlo para saber cómo está la organización. Yo puedo hacer un diagnóstico de cómo estamos de repente en gestión de calidad. Yo puedo hacer un diagnóstico por ahí que están tratando bastante el tema de cómo estamos en los temas sociolaborales. Y me fijaré de repente en las normativas que se encuentran en la página de Sunafil, aquellos que de repente quieren buscar un poco más de las normativas sociolaborales y de SCT, cuando ingresan a la página de Sunafil van a encontrar una pestañita que dice normativa. Y dentro de esa pestañita van a encontrar 4 bloques: las normativas sociolaborales, las normativas de fiscalización o para los mismos fiscalizadores, las normativas de seguridad y salud y las normativas para gobiernos regionales y otras competencias. Ahí van a encontrar toda la normativa, o sea, está resumida inclusive para el alcance de todos. La línea base del sistema de gestión de SCT, ¿para qué nos sirve? 3 elementos importantes.
Primero, nos permite conocer el diagnóstico, qué está bien, qué está mal, el cómo se siente la organización respecto a seguridad y salud en el trabajo. Nos permite saber cómo está el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Y nos permite, ya como parte de los resultados, establecernos metas para poder hacer una adecuada implementación y poner adecuadamente en marcha el sistema de gestión de SST. Si hablamos, por ejemplo, en un tema práctico, imaginemos que mi diagnóstico salió que tengo debilidades en compras. Pues dentro de la gestión que voy a planificar en el año en adelante como parte de la implementación, voy a tener que generar o solicitar o planificar recursos y acciones para que me ayuden a mejorar las compras, porque ya he notado en el diagnóstico que tengo que mejorar. Si yo en mi diagnóstico me ha salido que estoy al 100% en documentación, pues se entiende que en mi proceso de planificación y metas, no voy a decir que voy a tener 110% en el tema de documentación, o sea, no es posible. Lo que tengo que ver son acciones para mantener el 100% de la documentación y también gestionar recursos para lo que estoy débil, para lo que he encontrado como parte de debilidad como organización o aquello que pudiera ser afectado por alguna amenaza. Ya con esto lanzo también un comparativo, por ejemplo, con las normas internacionales ISO 45001. Este diagnóstico equivale a decir el contexto de la organización en ISO 45001. ¿Cómo así? Porque en el contexto nosotros hacemos ese mapeo justamente de la organización y que se ve establecido también a través de una lista de verificación para saber cómo se encuentra. Según ley 29783, funciona igualito. Aquí vamos a saber cómo se encuentra la organización y en función de eso vamos a trabajar. ¿Cuáles son los beneficios que puedo obtener al momento de desarrollar esta línea base? El primero es que te vas a ahorrar una multa, si así lo hablamos, porque es un documento obligatorio que de no tenerlo te corresponde tener una infracción y que tiene una multa por la cantidad de trabajadores afectados. Si tu empresa es grande, la multa va a ser más grande. Si tu empresa es pequeña, la multa será un poco más pequeña. Un poco, digo, más pequeña. No lo he colocado porque es algo lógico, que todavía lo vamos a ver en fiscalización, pero beneficios en sí que vamos a tener de una línea base, primero que nada, nos va a permitir establecer la situación inicial. Mi punto de partida. Si esta es una carrera, va a ser mi punto de partida. Nos va a permitir analizar, esto es importante, las fortalezas, las debilidades, las amenazas y oportunidades de una gestión en adelante, o a la que se va a enfrentar una gestión en adelante. O sea, la idea no es empezar una gestión con ojos cerrados. Ah, no, yo aprendí que esto en otra organización se hace esto, le cambiamos el logo y ya está. No funciona. Ya lo hemos mencionado varias veces, eso no funciona. Disculpen, una alarma, parece que va a haber sismo en 30 segundos. Tengan bastante precaución porque está habiendo bastante movimiento sísmico y ahorita se está generando uno en Lima. Ok. Entonces, Nicolás nos dice, ya pasó. Sí, justo yo no me encuentro en Lima, me encuentro en Pisco, por eso que la alarma recién está avisando que se ha dado. Qué bueno, Nicolás nos dice que ya pasó. Ok. Entonces, nos va a permitir saber justamente el contexto interno y externo de la organización a través, por ahí alguien podría decir, un FODA, ¿sí? Un FODA que va a estar definido en ciertos requisitos. Nos va a permitir tener un punto de comparación para poder en adelante, por ejemplo, mi diagnóstico en el año 2015 me salió 20%. Ah, pues ahora estoy haciendo el del siguiente año y me salió que estoy en 60%. Y hago una de un siguiente año y me está saliendo que estoy en 90%. Me va a servir justamente como un punto de comparación para futuras evaluaciones. E incluso lo puedo comparar también con procesos de auditoría. Y ahí podremos ver también qué tanto hemos podido lograr los objetivos que se han planteado al inicio de gestión.
Otro de los beneficios es evaluar las necesidades de acción que van a formar parte de la planificación. Y eso también ya lo había mencionado. Si estoy viendo que estoy débil en liderazgo, pues mi planificación va a tener que estar orientada a generar recursos y actividades para mejorar el liderazgo. Si estoy viendo que mis procesos de verificación, y hablamos en la práctica, la verificación a veces lo que menos se controla. Entonces, si mi proceso de verificación me sale bajo los indicadores, pues voy a tener que generar en mi plan que está por iniciar acciones y recursos para mejorar el proceso de verificación. Me va a permitir caracterizar mejor los puestos de trabajo y a mis trabajadores. El diagnóstico justamente permite entrar más a profundidad, interactuar más con los puestos de trabajo, con los mismos procesos y con los mismos trabajadores. Y eso te va a permitir definitivamente al momento de realizar este diagnóstico conocer más a la organización y poder entender cómo funciona la organización. Algunos dirán, pero yo he hecho diagnóstico en 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Hacer el documento puede que te haya tomado 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero en realidad hacer el diagnóstico toma muchísimo más tiempo si se hace adecuadamente. Otro beneficio es que es una fuente de base para poder realizar un sistema de gestión con objetivos que estén bien entendidos. Los objetivos no estén dispersos porque de repente mi competencia tiene los mismos objetivos o de repente porque hay otra organización que me pasaron por ahí sus formatos y también tiene objetivos. Y cuando vamos a la realidad ni siquiera se adecúan a la organización. Entonces, estos objetivos van a estar bien entendidos porque van a estar en función de la realidad de la organización. Y por último, nos va a permitir mostrar una estadística que tenga resultados para conocimientos de la organización y para conocimientos de la alta dirección. Como decían por ahí, lo que no se mide no se controla. Efectivamente, a través de la medición que tenemos en el diagnóstico, nos va a permitir controlar lo que se viene en adelante. ¿Qué incluye una línea base? Aquí lo que pide el tema normativo. Nos dice que hay que incluir la identificación de los requisitos legales vigentes en materia de SST. Por eso iniciamos también con las obligaciones, responsabilidades del empleador y las responsabilidades y derechos de los trabajadores. Porque ahí vamos a ir identificando cuáles son los requisitos legales que están vigentes. Hay que incluir la identificación y la evaluación de los peligros y riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en el trabajo que guarden relación con el medio ambiente de trabajo. Cuando hacemos un diagnóstico de línea base, también hay que hacer verificación en campo. Y en esa verificación en campo justamente se hace la evaluación de peligros y de riesgos, que se complementa, no es el mismo documento, estoy hablando de que se complementa con lo que en algún momento también ha tenido bastante revuelo y se conoce como IPRC de línea base, porque también es el hiper con el que se inicia la evaluación de riesgos y que forma parte de la planificación. Brigitte nos dice, ¿estaría bien tener un comité que verifique los requisitos legales? Si hablamos de un comité de SST, es parte de su obligación verificar los requisitos legales. Está dentro del artículo 42 del Decreto Supremo 005-2012-TR. Y también es parte del servicio de SST. O sea, entendamos de que la verificación es parte del sistema de gestión, ¿no? Ah, ¿no te refieres al comité de SST? ¿Te refieres a generar un comité nuevo? Sí, sí es válido si ustedes como organización lo definen. Al final de cuentas no se olviden que el empleador es el que proporciona los recursos para hacer el seguimiento. Lo puedes tener a través de un personal independiente, no interesa. La idea es que se haga la verificación. Ya el cómo manejen los recursos cada organización depende de cada organización. Si los controles previstos, otra cosa que hay que incluir es que los controles previstos o existentes son adecuados para poder eliminar los peligros o, o poder controlar los riesgos. Y por último, que nos pide también considerarlo en esa línea base,
es el análisis de los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. O sea, no todo es en el diagnóstico seguridad. Por eso que el sistema de gestión es compartido. O sea, son temas también recopilados en salud o en vigilancia de la salud de los trabajadores. Y ahí hablaremos pues de las enfermedades ocupacionales que se han localizado, el entorno que pudiera generar alguna enfermedad ocupacional. Podemos estar hablando de la normativa, la 312, con respecto a los exámenes médicos ocupacionales, que ustedes justamente previa a esta formación ya han visto la vigilancia de la salud. Todos esos contenidos de vigilancia de la salud también deben ser verificados en el diagnóstico. Pregunta que es muy común. ¿Quién debe elaborar la línea base? ¿Quién debe hacer la línea base? ¿Contrato a la certificadora más conocida del país para que me haga un estudio de línea base? ¿Contrato, no sé, a un extranjero que conoce más de las legislaciones internacionales para que me haga la línea base? ¿Quién debe hacer la línea base? ¿Quién lo debe elaborar? ¿La alta gerencia? ¿Sí? ¿La responsabilidad de que se genere es del empleador o la alta gerencia o la alta dirección? Ahí coincidimos. ¿Y de que debe estar metido en la elaboración? Sí. Entonces, lo que la norma nos dice es que debe ser a través de un personal técnico competente. Cuando hablamos de un personal técnico, puede ser el encargado de SST, puede ser una persona tercera de seguridad y salud, puede ser parte del servicio propio común, ¿ya? Pero cuando hablamos de técnico es que deba tener las cualidades y los conocimientos en materia de SST. Yo no puedo poner a una persona que es experto en calidad o experto en gestión antisoborno, pero que de seguridad no sabe nada y que va a hacer un diagnóstico de línea base en SST. No, o sea, tiene que ser un personal técnico en la materia, tiene que ser competente, si bien la norma no te dice las competencias, no te dice cuántos años de estudio, no te dice el grado, no te dice la profesión, no te lo dice, pero ya depende de cada organización definir cuál es el parámetro de competencia. Entonces, no todas las organizaciones tienen el mismo parámetro. Algunos, por ejemplo, dirán ingeniero colegiado. Bueno, son sus competencias. Otro dirá que sea un auditor líder en SCT basado en ISO 45001. Bueno, son las competencias. Cada organización lo define. Pero sea quien sea, la persona que ustedes elijan para el diagnóstico, que puede ser propio de la organización o externo, debe contar con la participación de los trabajadores y los representantes de los trabajadores. Y ahí hablamos de que por más experto que sea, no lo debe hacer solo. Debe ser en competencia o en participación y consulta con los trabajadores. Mariana nos dice, ¿un profesional de SST de otro país lo puede hacer? Sí, si conoce la legislación del país donde se va a generar. O sea, es válido. Por ejemplo, acá conozco, ya he tenido el gusto de conocer a Mario, que nos acompaña de Chile, y Mario conoce muy bien las normativas de Perú. Entonces, y no está acá en Perú, simple y sencillamente nos ha seguido también en muchos cursos a nivel de país y bueno, tiene las competencias para hacer un diagnóstico en Perú. Entonces, depende mucho de las competencias orientadas al tipo de disciplina que voy a manejar. Y ahí hablaremos un poco de según los criterios de auditoría. Y ahí vamos a hablar en adelante también, cuando escuchemos de criterios, ¿sí? Que para que pueda hacerse una revisión de cualquier sistema, debe tener competencias de conocimientos de los criterios de revisión o criterios de auditoría. Legislación nacional, normas ISO, documentos internos de la organización, contratos de trabajo, etc, etc, etc. María nos dice, si no hay sindicato, ¿se puede hacer con el comité de CCT? Sí, claro. O sea, el sindicato no es obligatorio en las organizaciones, hay muchas que no lo tienen, pero los trabajadores no significa que no puedan tener representación. O sea, la representación en materia de SST son los comités. ¿Sí? Con ellos se hace la participación. Teniendo en cuenta, en este caso lo anterior, se debe proceder a la recopilación de datos e información de la organización. Y con ello, esta información
normalmente se va a obtener a través de tres fuentes. En normas internacionales hablamos incluso hasta de 5 fuentes de adquisición de información, pero en normas nacionales y como tema de resumen, vamos a tener siempre tres fuentes principales de recolección de información. La primera, las entrevistas. A través de las entrevistas se puede obtener información si funciona o no funciona, si se tiene o no se tiene implementado adecuadamente los requisitos del sistema de gestión. Otra evidencia o otra fuente son las documentaciones. Y dentro de las documentaciones encontraremos procedimientos, manuales, políticas, registros, estadísticas, etc, etc, etc. No todo es documento, bastante cuidado. Algunos se ciñen a decir, ah, no, ¿tienes el documento o no tienes el documento? ¿Tienes o no tienes el documento? No, no todo es documento. Hay varias fuentes de generación de información. Entrevistas, documentación y el tercero, no menos importante, la capacidad de observación que tiene el técnico que está haciendo la evaluación de línea base. O sea, no es ciego. Y tampoco eso no significa que porque tiene la posibilidad de hacer observación, también tiene la capacidad de generar su propio criterio. No, no, no. Desde el momento que uno asume hacer una verificación o digamos así, auditoría, se ciñe a los criterios de auditoría en función de las evidencias reales. En ningún momento alguien pone su propio criterio para poder decir eso está bien o eso está mal. Así que ahí también el proceso de observación está bastante limitado a un proceso realista. Y esto se obtiene a través, lo que decía por ahí una, con los empleadores, o en este caso la alta dirección, y con los trabajadores. Pasos que se deben de seguir. El primer paso es que hay que hacer análisis de la información que ha sido proporcionada a través de las tres fuentes: entrevista, documento y observación. Esta información que ha sido proporcionada por la organización respecto a SCT, y hay que compararla con los requisitos legales y también lo que vamos a llamar luego, dentro de contexto internacional, criterios de auditoría. Acá en Perú, como está orientado a la ley 29783 específico, requisitos legales directamente. Pero si vamos a dar un paso más allá de solamente la ley 29.783, estaremos hablando de cualquier tipo de información deberá ser comparada con los criterios de auditoría. Los requisitos legales son un criterio de auditoría. Hay que analizar los daños a la salud de los trabajadores. Entre ellos, temas de estadísticas, siniestralidad, ahí hablamos de accidentes e incidentes, incidentes peligrosos, y las enfermedades ocupacionales. Toda esta estadística deberá ser analizada. Y las fuentes, definitivamente. Hay que generar una evaluación de riesgos. Y el cuarto paso, no menos importante, al finalizar todo este proceso de revisión y verificación, se culmina elaborando el informe de línea base. O sea, no solamente se trata de ya, cumple, no cumple y no, no, no. Hay que generar un informe con resultados, que acá en Perú no hay una estructura obligatoria para generar el informe de línea base, pero yo les voy a compartir más o menos también una estructura para que tengan una orientación. Lo principal es poder explicar los resultados obtenidos y cuáles son las necesidades a trabajar para la gestión en adelante. Aviso importante, y esto es, digamos así, clásico a considerar. Hay que aplicar el principio de primacía de la realidad. Esto es según ley 29.783, está dentro de, me parece que era el principio 7 dentro de la ley 29.783. ¿Qué nos dice el principio de primacía de la realidad? De que no me puedo basar a asegurar que se posee cumplimiento solo porque estoy verificando el documento. O sea, para eso tenemos tres fuentes de verificación de evidencias, ¿no? Uno es documentos, y no, en función solamente de documentos no puedo tomar una decisión certera. Debo tener también procesos de entrevista para ver que funciona en campo y también procesos de observación para yo como verificador confirmar que en sí está cumpliéndose adecuadamente el sistema de gestión.
o el elemento del sistema de gestión. Entonces, no basta que se mencione por parte del entrevistado que sí posee el documento. Entonces me dice, ah, no, sí tengo, sí tengo. Y yo me tome la libertad de decir, ah, ya sí tiene, así que le pongo que sí cumple. No, bastante cuidado, no basta. Hay que hacer la verificación de si está disponible con los trabajadores y que se está aplicando adecuadamente. Muy bien. Vamos a entrar a una parte del cuerpo de esta formación para poder establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya quedó clarísimo de que hay que realizar una evaluación inicial, o también conocido como un estudio de línea base. Esto nos va a servir como diagnóstico del estado actual de seguridad y salud en el trabajo. La pregunta que nos hacemos entonces ahora en adelante, ¿qué procedimiento podemos utilizar para poder realizar este diagnóstico? Y yo no puedo detenerme sin hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos? Hasta el momento, ¿cómo vamos? Ya vamos en la mitad, no sé si se han dado cuenta, pero ya pasó una hora. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos lentos? ¿Vamos muy rápidos? ¿Cómo vamos? Los escucho, bueno, no los escucho, los leo a través del chat. María nos dice, bien, aquel que no contesta entiendo que ya se durmió y bueno, estoy aprovechando para pasar lista, ¿ah? Aún despiertos, ok. Lo importante es ello, que se entienda. ¿Ya? Mi objetivo en realidad como facilitador aquí es que se entienda. Y como quiero que se entienda, necesito poder hacer un diagnóstico. Así que, por ahí algunos están viendo el fútbol, bueno, parte de lo que hay. Vamos a darnos unos 5 minutitos, ¿sí? Como para que puedan ir a tomar un vasito de agua, igual mi persona, porque entendamos de que es necesario. Así que vamos a tomarnos 5 minutitos. En este momento son 9:04. Exactamente a las 9:09 nos encontramos para continuar con la segunda parte. ¿Sí? Nos tomamos 5 minutitos. 9:09 continuamos.
Bien, me confirman si ya estamos ahora sí preparados para la segunda parte. Me ponen OK o listos a través del chat para saber que ya estamos nuevamente en nuestros lugares y continuar. Gracias Mario, gracias Carmen, gracias María, Jorge, Gerardo, excelente. Ri. A ver, si estamos en Perú, y bueno, si vamos a hacer un diagnóstico en Perú, para Perú, la normativa actual brinda cierta libertad para que cada organización establezca criterios con respecto, esos criterios, metodologías, con respecto a la realidad y contexto de cada organización. Esos criterios van a estar relacionados a la metodología, de cómo se va a hacer la evaluación de línea base. Entonces, hay libertad, no estamos encerrados en que esto se debe hacer de tal forma, no, hay cierta libertad. Lo que sí, y lo vamos a ver todavía en la parte final, por temas de necesidad y orientación, existe un formatito por ahí que lo vamos a compartir, que tiene que ver con línea base, que ya de repente por ahí algunos lo conocen. Sandro nos dice, ¿es correcto realizar el diagnóstico de línea base solo al inicio de la implementación del sistema de gestión y el seguimiento posterior se hace mediante auditorías? Sería en la teoría lo adecuado, pero en la práctica, como les dije, ya tienes ahí a que el fiscalizador te pida la gestión o el documento, el informe de línea base de la planificación anterior. O sea, en la parte de teoría, ahí hay digamos, una, ¿cómo se le dice? Contradicción, ¿no? Una contradicción en el tema, donde solamente pudieras hacer la línea base para iniciar la gestión y de ahí te olvidas de hacer líneas bases, o tienes una línea base por cada planificación. Entonces, ¿cuál es la sugerencia como especialista? Hagan la línea base antes de cada planificación anual. Así de sencillo. Ingrid nos dice, en las inspecciones de Sunafil solicitan de años anteriores la línea base o te solicitan normalmente solo del actual, ¿ya? Y ahí va el tema, porque te van a solicitar del actual. Y si les presentas una línea base de hace 5 años, ahí te van a decir el del plan y del plan actual. Entonces, ahí van a encontrar esa dificultad. Entonces, por temas prácticos, hagan su línea base cada que van a iniciar una planificación. Lo más importante es poder verificar el cumplimiento. Ese es el objetivo de la línea base, más que decir, oye, tengo que hacerlo porque la SUNAFIL me va a poner una infracción. No. Lo más importante es verificar que estoy cumpliendo con lo que se especifica en la normativa. Porque entiéndase que, de repente, a través de una auditoría, y a veces las auditorías son muy cortas, puede que me haya pasado algo, me haya saltado algo, y bueno, los resultados no salen como yo quisiera en mi diagnóstico de línea base. Porque entiéndase que no todos utilizan en una auditoría interna el mismo criterio, o una misma lista de verificación, o una misma orientación. Entonces, el objetivo es ello, ¿no? Verificar el cumplimiento. Carmen nos dice, la línea base ISO 45 de ley 29783 se debe realizar de forma... Se debe realizar, se me fue la pregunta. ¿De forma individual o se puede integrar y realizar unos... lo adecuado, si tú tienes una implementación del sistema de gestión que aparte de ley 29783 has acondicionado la ISO 45001, lo puedes hacer integrado. Pero eso sí, considera de que hay un documento en Perú que nos sirve como requisito mínimo para denotar la línea base, que está dentro de la resolución ministerial 050-2013-TR, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso limita a que tengas esa información como mínima y complementes con los puntos de verificación del ISO 45001. Ya, no sé bien, lo mínimo no lo puedo sacar, pero sí puedo agregar. En base al decreto, ¿a qué decreto debo indicar a la alta dirección que se debe cumplir con este requisito? Estamos hablando de la ley 29783 en el artículo 33 y estamos hablando del decreto supremo 005-2012-TR desde el artículo 76 al 78. Ahí se menciona la obligación.
Me dice María que el audio se escucha entrecortado. Me confirman si a alguien más le ha pasado lo mismo, si es mi señal o si no, de repente es María tu señal, porque creo que hasta ahorita estamos bien con la señal. Sí, entonces María. Ingrid me dice que está pasando a veces. Tratemos ahí, repito, de que todos tengamos la cámara apagada para evitar interferencias. Bien. Entonces, en conclusión, tenemos la libertad de poder establecer nuestros criterios y metodologías para hacer un diagnóstico de línea base. La pregunta que nos haríamos entonces es, ¿y entonces en quién me puedo orientar para poder hacer mi metodología y utilizar criterios para hacer mi línea base? ¿A alguien de ustedes se les ocurre qué podríamos hacer? ¿O en quién nos podríamos apoyar? Para ello, nos vamos a apoyar en la ISO 19011, versión 2018, que es la última versión de esta ISO. Si alguno de ustedes ya lo había escuchado, pues sí, estamos hablando de los criterios y las directrices para poder realizar auditorías. Esta norma ISO proporciona directrices sobre la auditoría de sistemas de gestión en general, incluyendo los principios de auditoría, el manejo del programa y la realización de las auditorías. Por eso que al inicio les preguntaba y les hice esa acotación, ¿será lo mismo hacer una auditoría que un diagnóstico? Y definimos justamente las diferencias y definimos también las particularidades que se tienen. Por eso que nos vamos a apoyar en esta norma que tiene justamente una directriz para hacer una buena gestión, porque esto es una directriz de buena práctica de acción. Es una guía para poder auditar sistemas de gestión. ¿Qué vamos a rescatar de esta norma? Lo primero, ¿qué cosa es una auditoría? Nos dice que una auditoría es un proceso sistemático. Quiere decir que hay muchos elementos que van a estar vinculados y que van a depender unos de otros. Es sistemático. Es independiente. Cuando hablamos de independiente, es que yo no puedo tener vínculos ni puedo verme afectado por el proceso, área o organización que voy a revisar, verificar o auditar. La auditoría debe ser independiente y no debe verse afectada ni tampoco, digamos así, manipulada. Y documentada porque va a generar justamente procesos documentarios y va a revisar temas de documentación. Y esto nos va a permitir obtener evidencias. Cuando hablamos de evidencias, ya habíamos dicho que nos vamos a referir a tres fuentes específicas: entrevistas, documentación y, tercero, no menos importante, el proceso de observación, como partes de fuentes de evidencias de la auditoría para poder evaluarlas de manera objetiva. ¿Y cuál es el objetivo? Como habíamos visto en la línea base, es verificar el cumplimiento, con el fin de poder determinar la extensión en el cual se cumplen los criterios de auditoría. Si se percatan, es muy similar el contexto, el contenido con lo que habíamos visto de línea base. ¿En qué se diferencian, según lo que estamos viendo por ahí? Nos dice Sandro, ¿cuál es la diferencia? En que acá hablamos de criterios de auditoría. En la línea base hablamos de un solo criterio: requisitos legales. ¿En función de quién? Ley 29783 y todos los que correspondan. Y acá vamos a hablar, digamos así, un poquito más. Vamos a englobar un poco más en un proceso de auditoría. Porque ya hablaremos no solamente de criterios de requisitos legales, sino hablaremos de documentación que ya la organización posee internamente, hablaremos de requisitos que se encuentran en parte del contrato, hablaremos de una norma internacional como por ejemplo ISO 45001 como parte también de criterio, etc, etc, etc. Entonces, esta es más global. Y por eso que nos sirve como fuente importante. Acá justo les he dejado como qué criterios se denotan en una auditoría. Por ejemplo, la norma ISO, en este caso en seguridad y salud, ISO 45001. Los documentos de la organización, los que ya posee, y ahí de repente hablaremos también de documentos sociolaborales que se vinculan a SST. Los requisitos legales y todos los que aplican a esta organización, y los requisitos contractuales con clientes o inclusive con los mismos trabajadores, o los requisitos contractuales, ¿cómo le llaman esto? Que se da con sindicatos colectivos, los contratos colectivos.
Entonces, por ahí alguien me dirá, entonces el diagnóstico, podríamos estar hablando de que es, digamos así, una pequeña auditoría. Sí, porque el diagnóstico va a estar vinculado más a los requisitos legales del país. Acá, solamente este criterio. Y la auditoría es un poquito más grande, que va a haber otros documentos de la organización, una norma ISO y requisitos contractuales. Entonces, por ahí, no sé, Sandro, si ya comprendimos ese contexto que justo lo mencionamos también al inicio. Gunnar, muy buena pregunta. Dice, ¿la matriz de riesgo puede variar para el IPER-C de línea base y el IPER-C el común? Sí, porque cuando hablamos de hiper-C de línea base, se refiere al hiper con el cual se ha iniciado una organización, el primer hiper que se ha generado. Y entiéndase, como parte del proceso de mejora del hiper, dentro de las implementaciones se ha tenido que haber actualizado mínimo una vez al año, cada vez que ha habido accidente, por algún cambio en el proceso, etc, etc. Entonces ya no hablaremos de que es una línea base del proceso de implementación, pero seguirá siendo línea base, por ejemplo, o disculpen, seguirá siendo hiper-C de línea base para la gestión del siguiente plan anual del siguiente año. Significa que yo puedo haber tenido mi hiper y puede haber pasado 20 actualizaciones, pero en el mes de diciembre ese hiper me va a servir como mi hiper base para mi planificación del siguiente año. ¿Sí? Ya hablando dentro del tema práctico y como parte de los requisitos de planificación. ¿Qué más nos dice esta ISO 19011? Si bien es cierto, y de repente acá comparto un poco, si yo quiero ser auditor interno, o sea, normalmente empezamos con auditoría como una certificación de auditor interno, que es para poder auditar a organizaciones propias o como parte de un trabajador para procesos propios en una misma organización. Y luego hablamos de un proceso de auditoría o auditor líder, ¿sí? Que ya son para auditorías de certificación. En algún momento deben haber escuchado estos términos. Entonces, el auditor, para poder certificarse como auditor, tiene que previamente haber pasado un proceso formativo de la norma en la cual, o el criterio de auditoría en la cual se va a desempeñar, y la norma ISO 19011 como parte de la formación de auditor. Entonces, si yo voy a hacer un diagnóstico de línea base, tengo que tener criterios de auditoría, tengo que tener base como auditor, tengo que tener cualidades como auditor. Por eso que nos estamos enfocando en esta norma. Y esta norma en realidad es bastante amplia, es toda una ISO que tiene también el esquema del ciclo PHBA o que busca tener el esquema del ciclo PHBA. Y dentro del flujo que menciona para un programa de auditoría es el siguiente. El ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Donde la primera fase es establecer los objetivos del programa de auditoría. O sea, ¿por qué y para qué voy a hacer una auditoría? ¿O por qué y para qué voy a hacer un diagnóstico? Si hablamos específicamente de diagnóstico. Voy a tener que establecer un programa de auditoría. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿En cuántos procesos va a estar orientado? Entiéndase que incluso un diagnóstico de línea base, yo no puedo decir que lo voy a hacer solamente en una semana, local país. Entonces voy a tener que hacer un programa incluso para poder hacer un diagnóstico cuando voy a implementar el sistema. Entonces se establece el programa. Luego se empieza ya a implementar ese programa, las fechas programadas, y para poder hacer esa implementación hay que tener dos criterios importantes. Uno, el capítulo 7 está mencionado acá, las competencias que debe tener la persona que va a realizar esa verificación o esa auditoría. Y el capítulo 6 que específicamente nos habla de cómo realizar esa auditoría. Luego de ello, se hace el seguimiento, si se hemos cumplido con lo programado, y por último se revisa y se mejora lo que hay que mejorar. Si hablamos netamente de diagnóstico, que es un micro dentro de todo este proceso, hablaremos en el resumen de tres fases. Que para poder hacer un diagnóstico inicial, vamos a tener que hacer la planificación, que equivale a lo mismo. Vamos a tener que ejecutar lo que tiene que ver con el hacer y vamos a tener que hacer un informe que tiene que ver con la verificación. Esto en función de Ley 29783 y esto en función de una ISO internacional 19011. Para poder hacer una preparación de actividades, hay que tener de repente en mentalidad de que hay que tener un plan.
Ese plan de acción tiene como contenido objetivos y alcances, criterios, cuáles van a ser esos criterios de auditoría, ya lo habíamos mencionado, la norma ISO, si es que voy a hacer en función de norma internacional. Si solamente voy a hacer en función de ley 29783, hablaremos de los requisitos legales, se complementan los requisitos contractuales y también otros que considere la organización. ¿Quién va a ser el equipo auditor y si tiene la preparación y tiene la, digamos así, la competencia, según lo que dice la normativa nacional, la competencia para poder hacer el proceso de verificación? El lugar y la fecha, la duración de las actividades, las reuniones de enlace y retroalimentación, que básicamente se refiere al contacto que voy a tener dentro de la gestión de auditoría, y por último la designación de responsabilidad. Y esto se va a resumir, digamos así, en un documento que se conoce como plan de auditoría. Y ahí ustedes definen de forma práctica, sí, efectivamente Mario, ISO 19011 versión 2018. Y ahí, por ejemplo, encontraremos que cuando voy a hacer un plan de auditoría, tenemos allí quiénes van a ser el equipo, cuáles son los criterios que se van a utilizar, requisitos legales, lo voy a colocar como requisitos legales, quiénes van a apoyar, cuál es el alcance. De repente yo voy a hacer un diagnóstico o una auditoría solamente en un centro de trabajo, entonces hay que definir cuál es el alcance, ¿no? Y defino los horarios y cómo me voy a disponer o cómo voy a organizar proceso por proceso o puestos de trabajo según la necesidad. Gracias, Mario. Luego hay que ver la preparación de los documentos de trabajo. Y aquí esto se relaciona bastante con Perú. Las famosas o los famosos usos de lista de verificación. Cuando hacemos auditorías, las listas de verificación son documentos guías, son documentos de apoyo. Las listas de verificación en ningún momento deben regir o obligar los procesos de verificación y auditoría. ¿Para qué me sirve una lista de verificación? Es una herramienta que vamos a utilizar como auditores o verificadores. Nos ayuda a tener una guía como para poder hacer la entrevista. Nos permite estructurar la evaluación. Nos genera una estructura de recordatorio para tener un tema de orden de seguimiento, pero no hay que limitarse a la lista de verificación. No nos sirve para interrogar a las personas o para interrogar a los representantes de los procesos. Permite despersonalizar la auditoría, o sea, que no sea, no, pues tú eres responsable y tú tienes que responder por este punto, ¿no? Lo que nos va a permitir la lista de verificación es evidenciar si es que el criterio de auditoría se está cumpliendo adecuadamente. Nos permite administrar bastante el tiempo, porque no estaríamos yendo a la deriva sin un objetivo en común, sino nos va a tener una orientación a ciertos lineamientos. Y sobre todo, habrá uniformidad al proceso de auditoría. ¿Cuál es el uso inadecuado de las listas de verificación? Si por ahí alguien ya se dio cuenta, el formato de la resolución ministerial 050-2013-TR es una lista de verificación. Los checklists, mejor dichos, son las listas de verificación. ¿Cuál es el uso inadecuado que se le da a las listas de verificación? Y que no deberíamos tenerlas en esa forma de mapeo. Las listas de verificación seguidas y utilizadas como dominantes del proceso de verificación nos provocan o nos motivan a omitir la investigación de temas importantes porque quizás no estuvieron incluidos y si no, no están enlistados dentro del documento de lista de verificación. Realiza un ejercicio de preguntas y de respuestas de forma mecánica y obstruye un proceso de comunicación para poder entrevistar y saber en realidad si se cumple o no se cumple ese proceso dentro de la organización. Tener una perspectiva que bastante limitada del sistema de gestión y de lo que se audita. O sea, en realidad termino preguntando, ¿tienes esto? No tienes esto. ¿Tienes esto? Y no tienes esto. Y no interactúo y no conozco y no profundizo si de verdad está funcionando o no está funcionando dentro de la organización, que no se olviden que es parte del cumplimiento, o es parte del objetivo, verificar que se cumpla.
Todos los procesos de verificación, inclusive los procesos de diagnóstico, deben de tener una estructura según la ISO 19011. Por ejemplo, una agenda de reunión. ¿Qué cosa voy a ver en una agenda de reunión antes de iniciar un proceso de verificación o auditoría? Me tengo que reunir con los interesados, en este caso de repente los líderes, los mismos trabajadores, y ahí voy a tener que presentar quiénes van a ser el equipo que van a estar realizando el proceso de verificación o auditoría. Hay que confirmar cuáles son los objetivos, cuál es el alcance y cuáles son los criterios que se van a auditar. La metodología de auditoría, confirmar el plan de auditoría, confirmar quiénes más van a acompañar y cuáles son las disposiciones logísticas según sea el caso. Hay que ver los métodos para gestionar los riesgos. Si yo siempre he estado de repente en el proceso de administrativo, nunca he ido a campo y la parte de trabajo de repente es de alto riesgo, pues tengo que ver cuáles son las consideraciones mínimas para poder yo ingresar a un área operativa y poder hacer la verificación de diagnóstico o de auditoría. Entonces, métodos para gestionar los riesgos que pueden implicar la presencia de las personas que van a verificar o auditar, la confidencialidad y seguridad de la información. Yo encontré en el área de Pepito que no tienen tal documento. Yo no puedo hacer público de que ellos están incumpliendo un proceso. Esto se mantiene objetivamente a verificar si se cumple o no, más no se tiene que hacer pública esa información de forma menospreciante, digamos así. Procedimientos relevantes de seguridad y salud frente a una emergencia para el equipo. También es clave. Ahora que estamos teniendo sismos frecuentemente, ¿qué pasaría si justo estamos haciendo una verificación en campo o en una verificación en oficinas? ¿Cuál va a ser el paso a seguir, ¿no? Entonces también se debe considerar. Y sobre todo, al final, informar sobre el método de reporte si llegáramos a encontrar hallazgos. Los hallazgos se denotan como desviaciones de la evidencia con respecto al criterio de auditoría. ¿Cuál es el paso, efectivamente, que vamos a utilizar, ya sea para auditoría o ya sea para la verificación de diagnóstico? Las fuentes de información, procedemos a la recopilación mediante muestreo. Si bien es cierto, si tienes 1000 puestos de trabajo, tienes, no sé, 2000, 3000 trabajadores, pues no vas a entrevistar a todos para obtener la información, hay que generar muestras, igual en los procesos. Hay que tener evidencias de auditoría a través, no se olviden, entrevistas, observación y documentación. No solo nos basemos en la documentación, tenemos que utilizar siempre los tres fuentes de evidencias. Evaluamos frente a los criterios, si voy a hacer diagnóstico en función de los requisitos legales aplicables, si voy a hacer auditoría a otro nivel, estaré hablando de que puedo utilizar también requisitos internacionales, temas contractuales, la ISO 45001, etc, etc. En función de esta comparación de la evidencia con los criterios, voy a obtener hallazgos. El hallazgo, básicamente, repito, es la comparación de la evidencia con los criterios. Y por último, esos hallazgos van a tener que ser revisados. Entre estos hallazgos, ahí es donde siempre obtenemos los términos, si el hallazgo no coincide la evidencia con el criterio, estaremos hablando de que de repente es una no conformidad. Si el hallazgo es positivo y se demuestra que la evidencia funciona muy bien frente al criterio de auditoría, pues estamos hablando de un cumplimiento. Y si de repente el hallazgo demuestra de que parcialmente no se cumple, de repente no coincide totalmente la evidencia con el criterio, estaremos hablando de que de repente hay algunos lo denotan como no conformidad menor, pero también se puede denotar como una observación o oportunidad de mejora. Se le da revisión a esos hallazgos y se concluye dentro del proceso. ¿Qué pasó? Ok. Como les había mencionado, ¿qué fuentes para evidencias vamos a necesitar para esta verificación? Principalmente son tres: entrevistas, la observación y la gestión documentaria. Los registros son parte de los documentos, los datos son parte de documentación, los indicadores o estadísticas son parte de documentación. Por eso que les mencionaba que normalmente va a haber tres, pero en algunos casos se suele desglosar en más fuentes. Importante, cuando voy a hacer la verificación interactuando con los trabajadores, ¿qué tipo de preguntas debería utilizar? Las preguntas para poder
tener información clara de cómo funciona, cómo viene funcionando la gestión, deben ser preguntas abiertas. Preguntas que permitan que la persona te cuente si está funcionando y cómo está funcionando. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Dígame qué. Yo, por ejemplo, adicional a todo esto, siempre utilizo la palabra cuéntame. Cuéntame cómo, cuéntame, explícame, coméntame, ¿no? Entonces, preguntas abiertas que abran el proceso de comunicación. Cuéntame qué hacen por la seguridad y salud en tu área de trabajo. ¿Qué opinas sobre la política de responsabilidad social? Bueno, en este caso de seguridad y salud. ¿Cuándo has recibido capacitaciones de seguridad y salud? ¿Cómo son las condiciones de contratación en la empresa? Etc, etc. Y en lo posible tratar de reducir o eliminar las preguntas cerradas. Cuando hablamos de preguntas cerradas nos estamos refiriendo a aquellas que siempre van a obtener como respuesta un sí o un no. Porque las preguntas cerradas son buenas, pero son buenas para solo confirmar, pero no son buenas para poder comunicarse y permitir que el trabajador o la alta dirección nos explique cómo está funcionando la gestión. Entonces, por ejemplo, ¿tienes política de seguridad y salud? ¿Sí? No. A diferencia de decir, cuéntame cómo se viene aplicando la política actualmente de seguridad y salud dentro de la organización. Entonces ahí ya abre un poco, bueno, acá la política se tiene a través de los reglamentos internos de CT, lo tenemos publicado en la página web, y te empiezan a contar, y eso te va a permitir inclusive cumplir con varios puntos dentro de la lista de verificación. Entonces, de preferencia siempre preguntas abiertas. Preguntas cerradas, bueno, repito, reducir en lo máximo posible. Acá algunos ejemplos. ISO 19011 también nos dice, nuevamente, la suma de la evidencia comparada con el criterio nos genera los hallazgos. Y esos hallazgos se van a caracterizar o se van a categorizar en conformidad, en no conformidad y en observaciones. Esto para mí es bastante clave. Algunos piensan que hacer un diagnóstico es llenar el documento y listo. Y bueno, eso lo hace cualquiera, dice. En realidad, cuando vamos a dar un paso más, y ya no solamente hacer el diagnóstico, sino, y normalmente los que se dedican a esto, es dar el paso a ser auditores. Entonces, entiéndase de que el pasar la evaluación para ser auditor no es fácil. Requieres, y la norma ISO 19011 te entrega las cualidades que debe tener y no debe tener un auditor. Y si lo vamos de forma práctica, cuando quieran en algún momento certificarse como auditores, los van a tener que calificar en temas de habilidades blandas. Y si no cumplen con los requerimientos de 19011, pues no conseguirían tampoco la posibilidad de convertirse en auditores. ¿Qué no son deseables en el auditor? Que sea criticón, que sea prejuicioso, polémico, capcioso, que se salte directo a las conclusiones. Ni siquiera evaluó y dijo, ya, acá esto no funciona. No, no se puede, no debería hacerse de esa forma. Que sea agresivo, que sea enojado, que sea desconsiderado, inconsciente, impaciente, que sea inflexible, que sea perezoso, errático, susceptible, que no sea práctico, que se considere un sabelotodo, que sea indeciso y que sea mal receptor de la información. ¿Qué es lo que sí debería considerarse para la persona que verifica o audita? Que sea ético, que sea imparcial, en un momento jugarse para un lado ni para el otro, porque en realidad debe generar ese proceso de imparcialidad, que sea sincero, honesto y discreto, que sea de mentalidad abierta a lo que está sucediendo, diplomático y amable, con capacidad de comunicación oral y escrita, que sea observador, que sea perceptivo, paciente, interesado, versátil, tenaz, persistente, que sea decidido, seguro de sí mismo y sobre todo que sea puntual. No son inventadas, estos están estipulados por norma. Uy, se me pasó con un cuadrito. Muy bien, ya vamos llegando a la parte final, así que tranquilos, ya se viene también nuestra evaluación de cierre. Los resultados del estudio de línea base. Se expresa, como habíamos visto en un informe, para poder demostrar o describir la situación actual de la organización en materia de SST. Normalmente, los que ya manejamos estos informes, si bien es cierto, en la práctica nos vamos de frente. ¿En qué porcentaje estamos cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión de SST? Y ahí muchos hablamos de la brecha, ¿no? La brecha que se da versus el cumplimiento versus lo que debería de estar cumpliendo adecuadamente. La brecha.
Entonces, por ejemplo, en el diagnóstico de línea base, basado en la resolución ministerial 050-2013-TR, vamos a tener resultados como los siguientes. Hay 8 lineamientos que se analizan. El lineamiento de compromiso e involucramiento, el lineamiento de política de seguridad y salud ocupacional, el lineamiento de planeamiento y aplicación, el de implementación y operación, evaluación normativa, verificación, control de la información y documentos y de la revisión por la dirección. Nuestra línea base como requisitos mínimos está orientada a 8 lineamientos. Y en esos lineamientos se ve cuál es el porcentaje de cumplimiento. Ahora, como nosotros como líderes de la gestión, tenemos que decidir y alinear y valga decir, describir qué vamos a hacer o cómo vamos a medir esta información o qué respuestas o cómo vamos a categorizar estos resultados. Y es por eso que hay una idea de normalmente decir, ya, si tenemos de 0 a 20%, es una organización que está sin implementar gestión. Si está de 21 a 50%, hablaremos de que está en un nivel básico. Esto es una propuesta, esto no es obligatorio, es una propuesta, bastante cuidado, esto no está normado. Si está entre 51 y 80%, hablaremos de que es un nivel intermedio de implementación, y si está entre 81 a 100%, diremos de repente que está en un nivel avanzado de implementación. Esto en función de ley 29783, pero si de repente quiero evaluar, por ahí decían, y si quiero evaluar mi ISO 45001 también, entonces podría estar hablando entonces de la estructura de la ISO 45001, que como se acordarán, los requisitos implementables son desde las 4 a la 10. Entonces ahí diré, en contexto de la organización, cómo estoy, en liderazgo, en planificación, en apoyo, en operación, evaluación de desempeño y en mejora. Y también en función de los resultados diré o podré concluir cuál es el nivel de implementación que se tiene del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin implementar, de repente puede ser muy bajo, nivel básico acá se juega con bajo, intermedio y avanzado, ¿no? Esos resultados se deben procesar en un documento para que sea entendible y sea trazable dentro de la organización. Ese documento se conoce como informe. No existe, bastante cuidado, no existe una estructura para el informe, pero acá hay una propuesta de lo que normalmente consideramos en los informes. Lo mínimo que hay que tener, la fecha en la que se ha realizado, información de la organización de donde corresponde la información, por ejemplo, de RUC, razón social, si son varios centros de trabajo, colocar dónde se encuentran ubicados, etcétera, etcétera. Información de la organización. Detalles de las actividades que realiza la organización, a qué se dedica. De repente es una metalmecánica, es una empresa de construcción, es una minera, es una empresa de telecomunicaciones, es un call center, ¿a qué se dedica? Términos y definiciones, si es que los hubiera, para poder entender los resultados del informe. De repente, si utilizas el término brecha, cualquier persona de repente no entiende, entonces hay que definir ahí qué será brecha. O qué es el término, de repente, las siglas SGSST, que a veces muchos los utilizamos. Entonces, habrá que poner allí qué es lo que significa. La metodología que se va a utilizar para la evaluación. Si lo vamos a hacer a través de solo el llenado de del formato de la resolución ministerial, si lo vamos a hacer enfocados de repente con los criterios de la ISO 19011, etc, etc, etc. Las fuentes de información y evidencia. Aquí indicar si utilicé las tres, evidencia, si utilicé solamente documentación, porque hay muchos que hacen su línea base solamente verificando documentación, porque para ciertas realidades es necesario solamente de repente ver la documentación, entonces denotar que solo se evaluó documentación, y denotar también si es que se hizo verificación en campo y por eso también se puede obtener la observación. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Y eso equivale a tener todo esto de acá, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? ¿Cuáles son las conclusiones? Y entre las conclusiones, y ya es un poco aquí el procesamiento y análisis, es decir, en los niveles de cumplimiento de los requisitos reglamentarios, cuáles fueron, no todo es negativo, también hay que mencionar cuáles fueron los puntos fuertes y de cierta forma lo que hay que mejorar, los puntos débiles. Y qué se propone como responsable para poder planificar acciones de mejora.
También hay que denotar cualquier otro punto por allí que se considere importante que de repente no ha sido mencionado. Repito, como no hay una estructura definida para el informe, podemos considerar información adicional. Una información, en la K vamos a ver información de quién realizó el informe o quién realizó el proceso de verificación o auditoría. Entonces ahí pondremos los datos de la persona, la evidencia de qué competencias tuvo para poder hacerlo, ¿no? De repente fue auditor interno, tiene 10 años de experiencia en seguridad, tiene formación, etc, etc, etc. Y cualquier otro anexo que consideren necesario. Normalmente acá puede ir el checklist de verificación, la lista de verificación, puede ir el CV de la persona que hizo la auditoría, pueden ir fotografías de los procesos de verificación, pueden ir documentos de entrevista a los trabajadores, etc, 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 lo que consideren necesario. Y como les comenté, en Perú tenemos un documento que es la Resolución Ministerial 050-2013-TR, donde en el anexo 3, porque acá tenemos 3 anexos en esta norma, el anexo 3 justo empieza con la guía básica sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y vamos a encontrar ahí este documento, la lista de verificación de alineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ahorita lo voy a mostrar en Excel para que vean más o menos cómo se maneja. Ahora, también quiero comentarles que el 28 de mayo, estamos hablando del mes pasado, se publicó a través del Ministerio de Trabajo la Guía de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo para MIPES. Dentro del primer documento que se comparte es el modelo de línea base, que es el mismo, pero lo hacen oficial para MIPES, ¿no? Entonces, va a depender, porque en el informe yo veo más estadística, por ejemplo, en mi caso, pero muchos en el punto de anexos suelen colocar el checklist de verificación. Así que va a depender del criterio en realidad como lo tenga la organización. Este Excel es el mismo contenido del anexo 3 de la resolución ministerial 050-2013. ¿Ya? Es el diagnóstico de línea base, que como les dije, el que se ha publicado el 28 de mayo, ustedes habrán podido dar cuenta de que hay diferentes formas de hacer una medición. Habrán visto algunos que lo tienen así como yo lo tengo acá, sí y no. Habrán visto otros que tienen, por ejemplo, porcentaje de cumplimiento y acá le ponen 10%, 20%, 50%, 60, 70, 90, 100% por cada uno de los puntos. Habrán visto otros que tienen valores, ¿no? Del 1 al 4, puntuación, así es, del 1 al 4. La pregunta, por ahí alguien, siempre me lo hicieron una vez, por ejemplo, en SGS, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa metodología? Ya, va a depender mucho de la práctica. A ver, la ley 29783, por ser ley, ¿se puede cumplir de forma parcial? ¿Qué dicen? ¿La ley, por ser ley, se cumple de forma parcial o se cumple al 100%? De ley, por ser ley, se debe cumplir al 100%. Y es por eso que dentro de esta información yo siempre lo manejo sí y no. Ah, no, que estoy al 90%, me falta poquito, ya pues, pero no está cumpliéndose al 100%. Entonces, de frente, no cumple. Porque si no, es multa. ¿Ok? Entonces, uno de los criterios para utilizar esta metodología es porque se debe cumplir al 100%. O se cumple o no se cumple, así, o es blanco o es negro. Ahora, cuando hablaba de un poco de criterio de consultor, o esto es nada, así. Entonces, cuando somos auditores, la mayoría de veces se mide sí y no. ¿Por qué? Porque así tú me digas, ah, es que yo tengo 80%, tengo 90%, ah, pero no lo tienes, te pongo de frente no, porque eso va a hacer que tu resultado baje y se pueda denotar que hay una necesidad de gestión. A diferencia, y esto también lo he visto en muchos consultores, que utilizan del 1 al 4 ciertas valoraciones o ciertas puntuaciones para poder decir y medir su gestión. Ah, no, pues ya yo ya implementé después de 6 meses, 8 meses la gestión y no me conviene ponerle un no. Así que le voy a poner que estamos en un 40, 80, 60, 90% o en punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, para que no sea negativa de frente cero, ¿no? Algunos, repito, consultores se la juegan. Al inicio te ponen sí o no y al final de su gestión te la miden en porcentajes menores para que juegue a favor de ellos. Ahora, el criterio lo definen ustedes. Yo les acabo de dar uno clave. La ley se cumple o es sí o es no. Por eso es que yo utilizo bastante este tipo de valoración. En fuente, acá también he encontrado bastantes complicaciones de llenar fuente. ¿ya? Algunos colocan en fuente la legislación que corresponde. En mi caso, no está mal, no digo que esté mal, porque no hay un índice que te diga, oye, en fuente, ¿qué vas a colocar? ¿no?
Yo en fuente lo que suelo colocar es cuál es la evidencia que me denota si es que se cumple o no se cumple. No es requisito legal, sino, por ejemplo, si me habla de la evaluación de riesgos, allá la fuente es el IPER. Para mí, la fuente es el IPER. Para algunos consultores, porque el formato lo tienen todos, es libre, entonces ya depende cada quien cómo lo utiliza, ¿no? Algunos colocan ahí, allá, si habla del IPER, es el artículo tal, me parece que es el artículo 82 de la ley 29.183. O disculpen, 86 es, de la ley 29.183. Entonces ahí varía, ¿no? En fuente, yo también puedo colocar, por ejemplo, el puesto, más que la persona del puesto de trabajo que fue entrevistado, porque esa fuente me dio la información de cuál es el estatus. Y eso, repito, es a mi criterio, como Marcos Colonia y la experiencia que tengo. ¿Okay? Entonces, puede que deslinde de ciertos criterios con otros profesionales, pero les comparto cómo lo manejo yo. Ahora, si bien es cierto, hay más de 100, si no me equivoco, a ver cuántos son. Son 120 puntos a verificar. Y es que a medida que tú vas llenando si tiene o no tiene, te va a ir sumando un puntaje por cada uno de los lineamientos. Entonces, esta segunda pestaña tiene el resumen de los lineamientos. Y ahí hablamos de los 8 lineamientos. Compromiso, política, planeamiento, implementación, evaluación normativa, verificación, control de información y revisión por la dirección. Y ahí hace un conteo automático de cuáles son las actividades que se han cumplido y cuáles son las actividades que se han incumplido. Y el porcentaje que corresponde en temas de cumplimiento. Y así ahí también por alguien que sea bastante creativo y le gusta también el tema de colores, a mí me encanta, por ejemplo, trabajar el colores en indicador semáforo. Entonces, lo que está grave lo pondré rojo, lo que está en aceptable en un amarillo y lo que está bien en un verde, ¿no? Aquí, en este mismo, automáticamente también, luego de llenado, van a tener la estadística por cada uno, ¿no? Cómo están en el cumplimiento por cada uno. También van a tener la brecha por cada uno de los lineamientos. Por ejemplo, en el lineamiento, este de aquí es el de... Este es el general, este es el que asume todo. Acá, por ejemplo, hay una brecha de incumplimiento del 53%. Aquí, por ejemplo, si quiero ver netamente compromiso e involucramiento, hay una brecha del 50%. Acá se ve cuántos se han cumplido, cuántos no se han cumplido y cuántos debieran haberse o cuántos han evaluado. Igual para política, igual para planeamiento, etc. Entonces, esto es la información que al final nosotros revisamos en los informes. Porque en los informes, como por ahí decían, es necesario poner la lista de verificación. Bueno, en la lista de verificación, imagínate si tienes todo esto con puros unos. Te aseguro que nadie te lo va a entender. Pero lo que se procesa y evalúa y se analiza es esta información.